Hola, buenas tardes. Voy a hacer presentación de la práctica número 2. Bueno, tenemos nuestra entidad, secuencia y sus puertos de entrada, que es la entrada, el clock, el reset y la salida, que es una secuencia detectada. De ahí estamos generando bueno, en la arquitectura estamos con los estados que se entrarán si se encuentra la secuencia o una secuencia a través de Moore FSM, una máquina de estados basada en Moore. De ahí tenemos dos señales de tipo de los estados que indicamos, PR state y el siguiente estado, next state. Después tenemos el proceso del reloj, donde si reset está activo se regresa a un estado cero y si no se genera la secuencia del reloj y se asigna el estado al estado actual. Después tenemos nuestro proceso donde va a generar va a recibir la entrada y después el estado en el que está. Y preguntamos si ese estado está alguno o es uno de estos cuatro casos. Se va a hacer lo consiguiente, que si no una señal detectada en un estado cero no se activa. Si el estado es uno se pasa al siguiente al estado 1. Si no, se queda en el estado cero. Después, si está PR state está en un estado 1, significa que todavía no se halla una secuencia. Entonces preguntamos si entrada es igual a 1, se pasa al siguiente estado, 1, 1. Si no, se va al 0. Igual lo mismo, cuando PR state está en un estado 1, 1, todavía no se encuentra una secuencia. Entonces preguntamos si la entrada es igual a 1, se va al estado 1, 1, 1. Y si no, al estado 0. Por último, si PR state está en el estado 1, 1, 1, significa que hallamos la secuencia que queremos, que es la de 3 bits. Igualmente, si se nos pide también en la práctica, se nos pide lo siguiente: se debe considerar los traslapes, es decir, si ocurre un ejemplo con secuencia 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, entonces la salida detectada debe indicarse verdadero durante 3 ciclos consecutivos de reloj. Eso es un traslape. Entonces igual lo tenemos. Ya una vez se detecta esta secuencia, se mantiene. Si la entrada se vuelve un 0, entonces lo mandamos al estado 0, si no, que se quede en este estado, el 1, 1, 1. Y bueno, esto es de los estados, lo comentamos porque ya lo asignamos en cada estado, entonces podemos ahorrar estos códigos. Ya después tenemos el TB, como es un test bench, no necesitamos indicar los puertos, pero sí se necesitan en la arquitectura como un componente de secuencia. Entonces indicamos los puertos de secuencia. Después generamos nuestras entradas. Esto lo comentamos porque estábamos viendo cómo ver los estados en los que se estaba, pero ahorita muestro la forma en la que lo logramos, trayéndolo de aquí, de la clase secuencia de estos PR state. Perfecto, entonces tenemos nuestra constante, nuestro periodo de reloj de 10 nanosegundos y una variable de control que va a indicarnos si acabamos la simulación y está iniciada en falso. Después en el begin tenemos nuestra instancia de la máquina de estados, un mapeo, a través de un mapeo de las entradas que indicamos acá. Después tenemos nuestro proceso de reloj. Mientras este sea falso va a trabajar, si no, que se espere hasta que acabe. Y por último, el proceso del estímulo de nuestra máquina de estados. Entonces, lo que vamos a hacer es indicar que la entrada sea 0 y el reset en 1. Después de 100 nanosegundos, que el reset se ponga en 0, en un estado 0, bueno, en un bit 0. Y después de 20 nanosegundos, que ya metemos nuestra cadena, que es la cadena que vimos en la práctica. Es 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Son 2, 4, 5 unos. La misma cadena que tenemos acá. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Entonces aquí cuando hay esto debe quedarse durante 3 ciclos de reloj. Perfecto, entonces vamos a hacer la simulación. Vamos a ejecutarla.
Ya he explicado lo que es la secuencia y el TV. Y como podemos ver, no podemos ver en qué estado estamos. Entonces nos vamos a nuestro UTT, como lo nombramos en el TV. Aquí está nombrado. Y podemos acceder a lo que son los estados. PR State. Entonces vamos a arrastrarlo. Y ya cargado lo volvemos a recargar. Perfecto, entonces hacemos grande esto. Y vamos a moverlo acá para que veamos nuestro TV. Entonces, como indicamos, los primeros 100 nanosegundos el reset va a estar prendido. Ya después de esos nanosegundos lo vamos a indicar que se ponga en 0. Nada más vamos a ubicarnos. Y aquí estamos. Después de 100 nanosegundos nuestro reset se queda en 0, como lo indicamos. Después de 20 nanosegundos la entrada se queda en 0, entonces vamos a ir a 120 y se queda en 0 nuestra entrada. Vamos a hacer un poco más de zoom, ahí estamos, un poco más, ahí. Después de 10 nanosegundos nuestra entrada va a ser 1, vamos, serían 130, estamos en 130 y nuestra entrada se pone en 1. Entonces pasa un ciclo de reloj. Y igualmente después de 10 nanosegundos nuestra entrada se queda en 1 y como podemos ver ya lo detecta en el estado 1. Después de 10 nanosegundos, que es 140, entrada asignale 1. Bueno, déjalo en un bit, en el bit 1, perdón, y igualmente se queda. Entonces después de un ciclo de reloj, si validamos ahora, como podemos ver, estamos en el estado 1, 1. Y entonces, después de esos 10 nanosegundos, que es ahora 150, a la entrada ponlo en 1. Y se queda en la misma entrada. Entonces pasa un ciclo de reloj. Y lo mismo, se queda en 1 y ya nos detecta la cadena 1, 1, 1, nuestro estado 1, 1, 1. Entonces, después de 10 nanosegundos, que ahora es 160, igualmente a la entrada déjalo en 0. Entonces está aquí 160, entonces pasa un ciclo de reloj y ya se queda en el estado 1, 1, 1. Y lo mismo, pasa 10 nanosegundos, que ya serían 170. Entonces a nuestra entrada déjalo en 1 y lo mismo, se queda ahí. Entonces pasa otro ciclo de reloj y que tenemos acá, se queda y lo detecta igual en el estado 1, 1, 1. Y ya ahora, después de 10 nanosegundos, que ya es 180, a nuestra entrada déjala en 0. Entonces pasa a 180 y pasa un ciclo de reloj. ¿Y qué pasa? Ya lo detecta ahora en el estado 0. Entonces ya aquí indicamos que nuestro en simulador se pase a verdadero. Entonces aquí, como ya está en verdadero, ya no hace el proceso del ciclo de reloj, sino ya solo se queda en espera. Y si quitamos el zoom, vemos que ya se queda en un estado 0. Y ya no hay nada más que simular. Igualmente, si queremos hacerlo con una cadena 1, que solamente ya sean destinados 3 bits, por ejemplo, que sea 0, 1, 1, 1 y 0, y después 1, debe de entrar aquí, debe de estar detectando la cadena, y después en un estado 0, después en un estado 1, y regresa a un estado 0. Vamos a recargarlo nomás para ver el ejemplo. Y esperemos. Entonces vamos a ver, vamos a hacerle un poco de zoom. Y perfecto, entonces igualmente lo mismo. Después de 100 nanosegundos, mi reset se queda prendido. Después de 100 nanosegundos, apágalo, déjalo en 0. Después de 100 nanosegundos se queda en 0. Después de 20 nanosegundos a mi entrada, asignale en un bit 0. Aquí estamos en 20. Vamos a hacer un poco más de zoom. Aquí estamos. Después de esos 20 nanosegundos, después espérame otros 10 nanosegundos y a mi entrada ponle 1. Entonces ponle un bit 1. Entonces quedaría en 130 y mi entrada ya es 1. Igualmente, después de 10 nanosegundos
a mi entrada ponle el bit 1. Entonces pasa un ciclo de reloj y ahora es 140 y ya mi entrada otra vez es 1 y ya detecta que estamos en el estado 1. Entonces después de 10 nanosegundos a mi entrada ponle 1. Perdón, ya me salté 1. Aquí. Entonces a mi entrada ponle 1, pasamos a otro ciclo de reloj y tenemos que ya estamos en el estado 1, 1, 1. Entonces vemos la cuenta. Vamos 100, 20, 120, 130, 140 y 150. Entonces ahora aquí ya en 150 déjamelo en bit 1. Entonces pasa un ciclo de reloj y que tenemos, ya estamos en el estado 1, 1, 1. Entonces después de 10 nanosegundos, que es ahora 160 donde ya estamos, a mi entrada ponle 0 y se apaga, se queda en 0, en un bit 0. Entonces después pasa un ciclo de reloj, perdón, y ya lo detecta en estado 0. Pasan otros 10 nanosegundos, que ahora es 170, y a mi entrada ponle un bit 1. ¿Y qué hace? Ya lo pone en un bit 1, entonces pasa un ciclo de reloj y ya lo detecta en un estado 1. Después de 10 nanosegundos, que es 180 donde estamos, a mi entrada ponle un bit 0, entonces pasa un ciclo de reloj. ¿Y qué hace? Ya está en 0 mi bit. Ya está en 0 mi bit aquí. Y ya se queda en un estado 0 y lo mismo se termina. Y eso sería todo.